Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al segundo día de nuestra Melexa Solutions Fair para Datacom y Construcción y les queremos agradecer por asistir a este webinar. Hoy tenemos como conferencista a Cristian Ramírez, Technical Manager para la región andina de Simon, quien nos estará hablando sobre la preparación de la infraestructura aplicada a edificios inteligentes. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para compartirlo con ustedes. Cristian, te doy la palabra. Gracias, Paula. Muchas gracias a todos por unirse. Muy buenas tardes. Bueno, hay mucha información por compartir. Cuando estamos hablando sobre la preparación de los edificios inteligentes, evidentemente tenemos que traer sobre la mesa de discusión varios ingredientes. Estos ingredientes son tecnología, aplicaciones, y esas tecnologías, aplicaciones, pues obviamente combinarlas y llevarlas, en este caso, a la identidad o necesidad específica que tiene cada cliente. Hemos desarrollado una presentación con el ánimo de poder involucrar esa tecnología, esas soluciones, que al final pues van a poder llevarlos a una siguiente generación de edificios inteligentes, en donde históricamente cuando hablábamos de edificios inteligentes, obligatoriamente teníamos que iniciar hablando de convergencia. Y la convergencia históricamente se definía como aplicaciones de voz y datos que corrían a través de una plataforma o una red acreditada común. Hoy por hoy los límites de esa convergencia son mucho más extensos y podemos hablar de que cada vez más dispositivos se están adicionando e integrando nuestra red. Dentro de la preparación de la agenda hablaremos un poco sobre las velocidades Ethernet y sobre aquellas nuevas aplicaciones que quizás empiezan a tener un soporte específico para todo lo que tiene que ver con la automatización de los edificios. Acá estaremos hablando de Ethernet en un solo par. Hablaremos también sobre aplicaciones de video IP, como es el caso de Software Defined Video over Ethernet. Por supuesto, tenemos que hablar sobre redes Wi-Fi, Wireless Access Point, y el soporte en este caso que se tiene para ese soporte de nuevos dispositivos y cómo las redes inalámbricas coexisten dentro de una pasarela de cooperación con las redes alambradas. Hablaremos de nuevas configuraciones y topologías que hoy por hoy son requeridas por diseñadores y usuarios finales para conectar todos estos nuevos dispositivos que están sumando esfuerzos dentro de nuestros techos digitales y paredes digitales. Hablaremos de Power over Ethernet, que definitivamente tiene un rol muy marcado, determinante para esa evolución de edificios inteligentes, y de las implicaciones de Power over Ethernet en el medio físico. Acá estamos hablando del incremento de la temperatura, específicamente en los cables de par trenzado balanceado, y también hablaremos sobre el arco o la chispa que se puede generar en eventuales desconexiones que dañan los conectores y cómo poder proteger de alguna u otra forma ese hardware de conexión. Y por último, hablaremos sobre las topologías de cableado zonal. Luego, es un tema muy interesante, parte de esos ingredientes para poderlo llevar a esa siguiente generación de edificios inteligentes. Lo primero, velocidades Ethernet. Esta información que ustedes están viendo en pantalla es información reciente y lo interesante es que cambia en cada encuesta y dependiendo también de la empresa encuestadora. Nosotros incluso hemos desarrollado algunos surveys verificando la cantidad de dispositivos que están siendo conectados y pues las cifras vienen cambiando de una manera importante. Ustedes seguramente hacen memoria, en el año 2003 la cantidad de dispositivos conectados por persona en promedio era uno solo. Normalmente el tráfico que estábamos moviendo a través de la red de datos era a través de nuestros computadores de escritorio, y en la actualidad pues estamos viendo un incremento importante en esa cantidad de dispositivos conectados por persona. Una persona común puede tener entre 4 o 5 dispositivos conectados por persona y la tendencia es llegar a tener 10 dispositivos conectados por persona. Si ustedes hacen una cuenta rápida, seguramente estaremos hablando de sus dispositivos móviles, estaremos hablando de sus tabletas, de sus consolas de videojuego, estaremos hablando del refrigerador, estaremos hablando del Smart TV. Una gran cantidad de dispositivos que están conectados a la red, están generando tráfico y ese tráfico pues se está moviendo de extremo a extremo. Luego las velocidades de Internet tienen un campo de aplicación también muy interesante
y es acá cuando hablamos del Internet de las cosas. El Internet de las cosas son objetos, cosas que están dentro de nuestra cotidianidad, que están conectadas a la red. Y cuando hablamos de la velocidad, pues inherentemente la velocidad a la que se están conectando estas cosas, pues puede variar. Y esa variación dependerá de la vertical. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un ambiente enterprise, podemos estar hablando de conexiones de 10 gigabits por segundo, podemos estar hablando de conexiones de 5 gigabits por segundo, conexiones de 2.5 gigabits por segundo, conexiones de 1 gigabit por segundo y conexiones de 100 megabits por segundo. Cuando estamos hablando de sensores, cosas que están conectadas también a la red, no están demandando una gran capacidad, pero sí están demandando y requiriendo una confianza para la conexión a esa red. Acá estamos hablando de velocidades de 10 megabits por segundo, velocidades de 100 megabits por segundo. Si nos desplazamos quizás a los data centers, entonces empezamos a hablar de velocidades desde 10 gigabits por segundo y de ahí en adelante pudiésemos pisar el acelerador hasta los 400 gigabits por segundo, dependiendo del tipo de data center que estemos implementando o el que tengamos en nuestras instalaciones. Acá estamos hablando de data center enterprise, o data center edge, o data center cloud, o data center de hiperescala, que pues entran también a formar parte de este nuevo ecosistema. La realidad es que más dispositivos conectados pues están generando más tráfico, más información y pues necesitamos una manera estándar para poder integrar toda esta gran cantidad de dispositivos a nuestra infraestructura. Por esa razón, estamos hablando que la convergencia extiende sus límites y empieza a incorporar conceptos estandarizados, acreditados a través de redes de cableado estructurado. Dentro de las redes de cableado estructurado, como lo pudimos también repasar muy rápidamente, pues podemos hablar de velocidades de 10 gigas, podemos hablar, por ejemplo, de velocidades de 25 y de 40 gigabits por segundo y del potencial mercado que tiene cada una de estas velocidades. Cuando una velocidad es desarrollada por un grupo de estudio y de trabajo que seguramente ustedes han escuchado como la IEEE o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos por sus siglas en inglés. La IEEE se encarga de verificar ese potencial mercado, se encarga de desarrollar una factibilidad técnica sobre una aplicación específica, se encarga de desarrollar una factibilidad económica, se encarga de desarrollar también una distinción de la aplicación que va a sacar, es decir, que sea distinta a las demás, pero también que conserve en un quinto lugar una identidad que sea común entre las demás velocidades. Esta identidad pues es mucho más fácil de digerir cuando hablamos de redes de par trenzado balanceado y podemos configurar redes con la opción de autonegociación, pero en las redes de fibra óptica, aunque no hay esta posibilidad, pues sí puedo tener soluciones escalables que me permiten tener o alcanzar velocidades de 40 gigabits por segundo, pero que también puedo desagregarlas en varias velocidades de 10 gigabits por segundo. La adopción y ese potencial mercado que justamente estábamos revisando, pues normalmente tiene una adopción y parte de esa adopción se debe a la economía de escala. Si ustedes ven, 10 gigabits por segundo se liberó formalmente en el año 2002 para redes ópticas y en el año 2006 para redes de par trenzado, pues ha tenido quizás un periodo de adopción quizás un poco lento, y ese periodo de adopción y esa curva de adopción seguramente para nuevas tecnologías, como lo van a ver a continuación, cada vez se acorta. La adopción y ese balance entre la economía y la funcionalidad hace que nosotros, los consumidores de toda esta tecnología, nos movamos mucho más rápido. Este es el caso de 40 gigabits por segundo y es el caso de 25 gigabits por segundo, gigabits internet. Un tema que no tengo aquí en la presentación, pero que también los invito para que lo puedan revisar, son velocidades de 2.5 y de 5 gigabits por segundo. Hoy tuvimos un webinar, estuvimos conversando sobre el sector educativo y uno de los elementos más importantes es poder pensar en esa infraestructura que esté en la capacidad de soportar cambios en los equipos activos y que al menos esos cambios sean 2 generaciones hacia adelante. Es decir, que si yo estoy instalando infraestructura,
de cableado estructurado, esa infraestructura esté en la capacidad de soportarme 1 giga, 2.5, 5 y 10 gigas. Y lo menciono porque 2.5 y 5 gigabits por segundo van a tener también una adopción muy rápida. Ustedes pueden ver el precio de un puerto de gigabit por segundo versus un puerto de 2.5 gigabits por segundo, y estamos hablando de una diferencia hoy del 10%. Es una diferencia muy corta y en función del tiempo va a ser aún mucho más corta. 2.5 y 5 gigabits por segundo son velocidades exclusivas para redes de par trenzado balanceado que inicialmente se gestaron para poder dar soporte a redes inalámbricas, pero hoy podemos encontrar, por ejemplo, laptops, computadores, y los computadores, si ustedes han visto, se hacen cada vez más delgados y ya no integran el puerto o la tarjeta de red convencional, sino tienen una tarjeta de, tienen un PSB, una USB con conector tipo C, y hay una manera fácil para poder migrar ya incluso los computadores de escritorio, y es colocándole un adaptador, es decir, yo conecto mi conector USB tipo C a mi laptop y del otro lado tengo un conector de 2.5 de 5 gigabits por segundo. Luego es una manera fácil, rápida y efectiva para hacer esa migración mucho más rápida y consistente. Entonces vamos a empezar a ver también que la industria a nivel de las áreas de trabajo se va a empezar a mover también en 2.5 y 5 gigabits por segundo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de velocidades es el roadmap. El roadmap es hacia dónde vamos, ¿sí? Y desde dónde estamos viniendo. Porque lo que permite el roadmap es tener una visión clara e inteligente sobre las inversiones tecnológicas que voy a hacer en los siguientes años. O si hoy quizás estoy pensando en hacer una inversión tecnológica, que la puedo hacer con un propósito específico, y ese propósito específico es poder soportar la mayor cantidad de generaciones de equipos activos con esa red de cableado estructurado, y que la red activa, en este caso los equipos, estén en la capacidad no solamente de proporcionarme una velocidad importante en la conexión, sino también redes de cooperación. Ya no encontramos redes estáticas en una red de networking, sino ya empezamos a encontrar que cada uno de los puertos de red se convierte en un sensor, y cada uno de esos sensores pues están proporcionando servicios adicionales. Y aquí pues seguramente también ustedes han escuchado conceptos como redes definidas por software, que introducen un concepto quizás mucho más evolucionado, donde la capa de control se centraliza, se independiza a través de lenguajes de programación, en donde yo puedo interactuar mucho más fácil con los usuarios y puedo hacer mucho más fácil el gerenciamiento y la administración de mi infraestructura. Dentro del roadmap que nos presenta Ethernet Alliance, que lo que está haciendo es promover las prácticas de Ethernet. Ethernet pues es una organización que lanzó su primera velocidad en 1983 en 10 megabits por segundo a través de redes coaxiales, y en redes de par trenzado fue lanzado a principios de los años 90, y a partir de ese momento pues se ha continuado una evolución constante, y eso se debe pues a esa creciente demanda de diferentes mercados y dispositivos pues que, como ustedes bien saben, pues, llegan y empiezan a formar parte de ese ecosistema de una red de área local basado en Ethernet. Encontramos velocidades desde 10 megabits por segundo hasta velocidades de 400 gigabits por segundo. En la actualidad es importante que tengan en mente que hay 12 velocidades de Ethernet, y basadas en esas velocidades seguramente vamos a empezar a distribuir los servicios de cada uno de los dispositivos que estoy empezando a integrar en la red. Seguramente ustedes se estarán preguntando si viene más. Seguramente sí, viene más, y ya en estudios se está hablando de velocidades de 1.6 terabits por segundo o de 800 gigabits por segundo, que definitivamente pues muestran una coherencia y una consistencia en todo este espectro y en todo este protocolo de transmisión de comunicaciones que es dominante dentro de nuestras redes de área local. En segundo lugar, tenemos que hablar sobre algunas aplicaciones específicas. Ustedes pues seguramente cuando hablamos de estas velocidades, ustedes piensan en sus computadores, piensan en sus teléfonos de escritorio, piensan en sus guardias access point, en sus cámaras de videovigilancia, pueden estar pensando también en televisores, pueden estar pensando
en sistemas, por ejemplo, como redes de iluminación, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero muchos de los dispositivos que hoy por hoy se están incorporando dentro de la red, pues empiezan a tener un cambio muy importante y hoy por hoy, no sé, se puede hacer bajo el esquema tradicional, pero existe un estándar que fue liberado a finales del año pasado, en el 2019, y que empieza a tener un eco en organizaciones que están buscando ese siguiente nivel o esa siguiente generación de edificio inteligente, como lo es la aplicación 10 base T1. Cuando hablo de poder incorporar sensores como termostatos, como válvulas reguladoras de aire, como medidores de nivel, como actuadores, reguladores de potencia, dispositivos que hoy por hoy pues están incorporando dentro de su arquitectura, dentro de su chasis, una tarjeta de red, pues definitivamente esto nos acerca mucho más al Internet de las cosas, y cuando hablo del Internet de las cosas, pues muchos derivados, como por ejemplo el análisis predictivo o la recolección de datos y el análisis de esos datos para poder pues cambiar los modelos de negocio, para poder predecir sucesos, para de alguna u otra forma tomar decisiones de manera mucho más automatizada. Y hoy por hoy lo estamos haciendo de esa manera. Pero hay ciertos elementos que de alguna u otra forma les ha costado un poco más de trabajo poder ingresar a este mundo LAN. Ustedes seguramente han escuchado la palabra OT o seguramente han escuchado la palabra, la definición Field Bus. Esos Field Bus son elementos, dispositivos como medidores de presión de flujo, activadores, medidores de nivel, elementos que normalmente están dentro de un ecosistema de un edificio, que normalmente están conectados con cables o elementos propietarios o a través de protocolos, por ejemplo, distintos a un protocolo TCP/IP o a través de un protocolo de Ethernet, como es el caso de protocolos como Longworld, como Modbus, como BACnet, quizás por nombrar algunos, y que si yo quisiera actualizar, por ejemplo, la velocidad o la capacidad de estos dispositivos, pues muy a desánimo del usuario final, tengo que hacer una reactualización tanto del hardware como del software. Lo que busca 10 base T1 es poder incorporar elementos de la industria, ¿cierto?, de automatización, y también de la industria automotriz, ya voy a explicarlo quizás con más detalle, y poderlos integrar a través de las redes de área local, es decir, a través de una red local. Para resumirlo, la maquinaria, el dispositivo, el sensor va ahora a la nube, es decir, tiene la posibilidad de incorporarse a una red de área local, eliminando dispositivos que estaban normalmente en intermediaciones. Normalmente lo que se hacía, yo quería comunicar, por ejemplo, un elemento de estos a la red, pues normalmente tenía que colocar un gateway, es decir, elementos o dispositivos intermedios para hacer esa conversión. Lo hace mucho más costoso, lo hace mucho más impráctico, menos flexible, y pues con seguridad la IEEE, a través de un llamado de interés, estudia todos estos conceptos y trae a la mesa de trabajo este estándar que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Es el 802.3CG, que habla de 10 megabits por segundo, y desarrolló dos aplicaciones específicas. Una se llama 10 base T1S, quiere decir de corto alcance. Este corto alcance me habla de poder llevar una red de par trenzado balanceado, pero esta red de par trenzado balanceado es de tan solo un par. Como lo mencionamos, estos dispositivos están requiriendo una conexión fiable, pero no necesariamente necesitan utilizar los 4 pares. Luego, no necesitan alta velocidad, pero sí una conexión fiable. Y T1S fue desarrollado para todo lo que es la industria automotriz, para colocar sensores en la parte frontal, lateral, por ejemplo, de la industria automotriz, y hacer mucho más fácil esa interacción con, por ejemplo, la industria 5G, que ahorita viene, Wi-Fi 5G, o para hacer la integración mucho más fácil en esa administración y ese control. Quizás cuando hablamos de redes de cableado estructurado, T1S pues no está dentro de ese colchón o dentro de esa competencia, pero cuando hablamos de 10G base T1L, estamos hablando de redes a larga distancia, donde yo puedo llegar a tener hasta 1 kilómetro con red de par trenzado balanceado de tan solo un par, y poderlo integrar a través de un esquema que ellos han mencionado y que se menciona en el estándar como
una configuración multi-drop. Las configuraciones multi-drop son configuraciones donde yo ya no tengo un esquema punto a punto como tenían las soluciones convencionales que ustedes podían ver en las 3 primeras generaciones, sino lo que yo tengo ahora es un esquema en bus y a través de una tecnología de 10 base T1L y 10 base T1S, pues lo que hace es habilitar un esquema de pensado de colisión. Esto hace que yo pueda incorporar más dispositivos, ¿sí? Lo hace también más rentable porque voy a utilizar menos cable y lo más interesante es que voy a poder integrarlo dentro de ese concepto de una red de área local porque mantiene ese ecosistema de trama Internet y a su vez pues también me genera un menor consumo. Son parte de las iniciativas que se están moviendo ahora para poder automatizar de una manera mucho más fácil y menos costosa los edificios. Si bien es cierto, en la actualidad podemos hacerlo a través de redes de 4 pares, pues esta es una opción que definitivamente pues llega a cubrir una necesidad específica en un mercado específico. Entonces, para que tengan en mente, 10 base T1L seguramente va a dar mucho de qué hablar en todo lo que tenga que ver de conexiones, de sensores, actuadores, a nivel de redes OT hacia redes de el Internet de las cosas a la nube, del sensor a la nube. Por otro lado, aplicaciones también que empiezan a moverse de manera muy rápida y también importante dentro de la industria para toda esta transformación de edificios inteligentes es la parte de video. Ustedes seguramente cuando desean mover contenido de video, normalmente se utiliza pues unas tecnologías o tecnologías matriciales, pero cuando hablamos de redes convergentes, pues seguramente tenemos que hablar de Internet y cuando hablamos de Internet, al igual que en la aplicación anterior, pues Internet siempre gana. Y claramente la industria también de video se ha venido moviendo de manera rápida en poder llevar video en alta resolución, en alta calidad y con la menor latencia a través de redes de par trenzado de fibra óptica. Este específicamente se llama SDVoE. SDVoE es Software Defined Video over Ethernet, vale la pena que lo puedan buscar, y lo que está buscando Software Defined Video over Ethernet es desplazar todas aquellas arquitecturas convencionales de video y de audio y llevarlas a un mundo IP, llevarlas a un mundo mucho más convergente. Cuando yo hablo de convergencia, quiere decir que tengo también menores costos asociados a la instalación, porque yo ya empiezo a integrar también un integrador multidisciplinario, es decir, convergente, que quizás conoce de redes IP y conoce de redes de cableado estructurado. Yo empiezo también a tener canalizaciones que son las mismas, estamos hablando, finalmente estoy llevando datos, puedo utilizar identificadores para poder quizás etiquetar un cable con una aplicación específica, pero al final todo va a ir a través de esas redes de par trenzado balanceados. Dentro de la filosofía de SDVoE o redes definidas o video por redes definidas, pues podemos encontrar mucha información de las información que ustedes también pueden encontrar o pueden consultarlo también con sus fabricantes complementarios o pueden preguntarnos a través de qué fabricantes complementarios estamos desarrollando proyectos, pues podemos contarles que SDVoE ha tenido un crecimiento exponencial muy rápido, quizás ha sido de las aplicaciones que han sido digeridas con mayor facilidad porque me permite tener todas esas grandes o todos esos grandes beneficios a través de redes convencionales. Y cuando hablo de redes convencionales es que la arquitectura, como ustedes se pueden dar cuenta, se basa en switches, que se ven en la parte de abajo. Déjenme aquí, habilito el cursor, ¿cierto? Switches, tengo acá mis fuentes, tengo acá mis transmisores y tengo acá mis receptores. SDVoE fue lanzado en el año 2017. Y como lo mencioné, está reemplazando estas matrices de video y pues estamos llevándolo a un mundo IP que integra mayores capacidades. Dentro de esas está la supervivencia, la integración, la flexibilidad, el costo, la calidad. Y por último, también tenemos que mencionar pues, la facilidad también en su implementación.
Cuando hablamos de SDVOE, pues también tenemos que hablar de la interoperabilidad, y la interoperabilidad es un concepto que nosotros venimos quizás manejando desde hace varios años. Seguramente muchos recuerdan el modelo de sistemas de interconexión abierto o el modelo OSI que fue desarrollado en 1984, y lo que hace SDVOE es tomar la capa física, ¿sí? Tomar la capa de enlace, y en la capa 7, que es la capa de aplicación, empezar a jugar con un elemento de gestión que me permita codificar la trama de datos a través de una codificación específica que utiliza SDVOE, que se llama Pixeling Pipeline, y tener la más alta resolución y llevar toda esa información, todo ese video a través de la misma red de datos. Algunos temas importantes que seguramente es importante traer a la mesa de discusión es que si ustedes se están dando cuenta, para poder obtener quizás esa alta calidad que estamos definiendo, con la menor latencia, con el video sin tanta compresión, pues lo que necesitamos hacer en este caso es incorporar también elementos dentro de la infraestructura de red que me permitan llevar toda esa capacidad. Esa capacidad, digamos que dentro de la relación costo-beneficio, si yo quiero llevar tecnologías imponentes, como es el caso, por ejemplo, de las tecnologías de 4K, que me permiten tener 60 frames por segundo, también llamada 4x4x4, que es una resolución de imagen de 3840 por 2160, lo que debo utilizar son puertos de 10 gigabits por segundo en el switch. Este switch es un switch convencional, entonces fíjense que yo ya me estoy acercando mucho más a esta arquitectura de red de área local. Entonces, los puertos de 10 gigabits por segundo que voy a tener en par trenzado balanceado, y como nosotros lo vimos también dentro del acceso de velocidades, han venido bajando su costo. Hoy por hoy podemos ingresar a Amazon y poder comprar tarjetas de red entre 70 y 60 dólares con facilidad. O incluso, por ejemplo, si ustedes son compradores masivos, estamos hablando de un proyecto específico, pues el valor por puerto va a ser mucho menor. Cuando hablo que el valor por puerto va a ser mucho menor, incluso año tras año, hay una tendencia que los puertos de 10 gigabits por segundo están cayendo en su precio un 35%. Luego hace que la tecnología sea mucho más accesible, como lo mencioné, con la más alta resolución, con la mayor calidad posible. Cuando estamos hablando de soluciones convencionales, las soluciones convencionales no permiten tener esta resolución y esta calidad en la imagen. Hay características específicas que tienen las redes definidas por software que seguramente podemos cubrir en otra sesión, pero incluso yo pudiese tener algo tan fácil y tan sencillo como tener dentro de un video wall múltiples imágenes, es decir, tengo este video wall, esta matriz que ustedes están viendo de 2x2, y en cada uno de esas matrices poder tener múltiples imágenes, y eso solamente es posible si yo tengo un control preciso de ese ancho de banda, y es solamente una tecnología comparable con una red matricial, pero las redes matriciales, como la que ustedes están viendo en la izquierda, son complejas, ¿cierto? Y no proporcionan los costos y la accesibilidad que se puede tener a través de redes mucho más convergentes como son las redes definidas por software. Wi-Fi es otra aplicación que empieza a sumar esfuerzos también dentro de la preparación de edificios inteligentes, y pues evidentemente cada uno de nosotros normalmente estamos portando nuestro propio dispositivo, y la conexión y los servicios de la red inalámbrica pues se hace totalmente imperativo. Ya cuando hablamos de redes de Wi-Fi, no simplemente hablamos del acceso a la velocidad, sino también tenemos la posibilidad de tener herramientas de colaboración que me permiten hacer seguimiento o análisis de datos para de alguna u otra forma poder tomar decisiones mucho más fáciles. Pero frente a la preparación de la tecnología, pues la tecnología Wi-Fi hoy por hoy es mucho más fácil quizás de poder entender. Antes normalmente teníamos que referirnos al grupo de estudio de trabajo de la IEEE, que es el 802.11, que es el grupo de estudio de trabajo que desarrolla aplicaciones de Internet inalámbrico, y 802.11 pues tiene varias versiones. Hablamos de 802.11a,
802.11b, G, N, AC, AX ahora se empieza a hablar de BE, que básicamente me permite tener más de 20 gigabits por segundo y está a punto de ser anunciado, pero para evitar toda esta confusión y para que el usuario esté mucho más familiarizado con la tecnología de Wireless Access Point que quiere adquirir, que va a comprar o que quiere llegar a comparar, pues Wi-Fi Alliance, que es una alianza de varios miembros que están apoyando todas las iniciativas de Internet inalámbrico, formaron un grupo de trabajo en donde han definido las redes convencionales de Wi-Fi que normalmente utilizamos dentro de nuestros edificios, como Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y en la actualidad hasta Wi-Fi 6. Las primeras versiones, como ustedes pueden darse cuenta, ya hace más de 2 décadas, en 1999, se empezó a hablar de 11 megabits por segundo a través del grupo de estudio 802.11 y prácticamente en ese mismo año se empieza a hablar de 54 megabits por segundo a través de 802.11a. Contrariamente, primero se lanzó B que A, aunque ambos grupos de estudio de trabajo empezaron su proyecto prácticamente de manera simultánea. Entonces, lo que es A y B, pues vamos a llamarlo Wi-Fi 1 y Wi-Fi 2. Luego tenemos que hablar de redes 802.11G, que puede alcanzar velocidades mayores a 54 megabits por segundo. Wi-Fi 4, acá estamos hablando de 802.11N, acá puede alcanzar velocidades entre 450 megabits por segundo hasta 600 megabits por segundo, desarrollado en el año 2009. Y Wi-Fi 5, que es lo mínimo que se está implementando en la actualidad. De hecho, si nosotros queremos ir a Unilago, al centro de alta tecnología, para comprar un Wireless Access Point para nuestra casa, seguramente ya nos están ofreciendo tecnología Wi-Fi 5. Wi-Fi 5 tiene dos opciones o dos apellidos, por decirlo de alguna u otra forma. La primera enmienda, 802.11ac, onda 1, me permite tener una velocidad de 1.2 gigabits por segundo, ¿sí? Y la opción Wave 2 me permite tener velocidades más allá de 1.2 gigabits por segundo. Yo podría alcanzar fácilmente velocidades de 3.5 gigabits por segundo. ¿Qué determina Wave 1 o Wave 2? Lo que se determina a través de Wave 1 y Wave 2 son básicamente la cantidad de canales disponibles, el ancho de banda, y que Wave 2, en este caso, integra una tecnología que ustedes pueden encontrar documentada como múltiples usuarios, múltiples entradas y múltiples salidas. Es decir, yo puedo enviar información a múltiples usuarios que estén conectados a la red al mismo tiempo, dentro del mismo stream de datos. Lo que se recomienda entonces empezar a implementar es Wi-Fi como mínimo Wave 2, que es una tecnología que se liberó en el 2015. Luego, si ustedes se dan cuenta, el periodo de maduración pues ya ha sido vencido. Digamos que ya han pasado varios años, 5 años desde que se liberó, y luego ya podemos encontrar esa asequibilidad cuando voy a comparar una tecnología con la otra. Cuando hablo de siguientes generaciones, recientemente se publicó también Wi-Fi 6. Acá el estándar también lo van a poder encontrar documentado en la IEEE como 802.11ax. Este estándar me permite tener velocidades más allá de 5 gigabits por segundo, es prácticamente 4 veces la velocidad que puedo tener con Wi-Fi 5, y no hemos terminado de digerir Wi-Fi 6 y ya está sobre la mesa de discusión, a punto de ser liberado, Wi-Fi 6 Enhanced o mejorado. Hay que decir que 6E habilita una frecuencia, un canal de 6 GHz adicional al de 5 y al de 2.4, pero esto todavía está de alguna u otra forma en estudio a través de la Federación, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, para revisar pues, las bandas no licenciadas. Por último, cuando hablamos de Wi-Fi, pues tenemos que hablar de Wi-Fi 7, que será la séptima generación. Este ustedes lo pueden
ubicar dentro de la literatura de la IEEE como 802.11b y me permitirá tener un throughput mayor a 20 gigabits por segundo. Acá, por supuesto, hay normas y recomendaciones también dentro de la parte física. Uno de los temas más importantes es que hay guías, hay estándares, hay un boletín que se llama el Telecommunication Standard Bulletin o Telecommunication System Bulletin, el 162A. Este estándar recomienda llevar al menos por cada Wireless Access Point que ustedes estén desarrollando o que quieran implementar al menos dos puntos físicos cableados en al menos categoría 6A. Y de estas recomendaciones son inherentes a si usted quiere implementar desde Wi-Fi 5 en adelante. Muchas veces usted, por ejemplo, quiere implementar Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y quiere utilizar, por ejemplo, velocidades de 3.5 gigas. Acá, por ejemplo, empieza a traer empieza a llegar sobre la mesa de discusión la incorporación de switches multi-gigabit, que son switches de 2.5 y de 5 gigabits por segundo. Entonces, ¿de qué manera puedo combinar, por ejemplo, un puerto NBACT de 2.5 gigas con un enlace de 1 gigabit por segundo para a través de agregación por enlace o link aggregation poder combinar físicamente esos enlaces y incrementar el throughput y obtener esos 3.5 gigabits por segundo? O si quiero tener, por ejemplo, ya los 10 gigabits por segundo o los 5 gigabits por segundo, pues yo puedo tener ya un solo puerto, pero normalmente los Wireless Access Point ya vienen con dos puertos físicos para poder tener, por un lado, la gestión y la alimentación remota, es decir, Power over Ethernet, y por el otro lado, tener una gestión independiente, un módulo de control que me permita hacer o desarrollar algunas funciones dentro del diferenciamiento del Wireless Access Point. Dentro de esas mismas recomendaciones para poder implementar lo que mencionábamos, que al menos dos puntos físicos, también tenemos que hablar de la conexión física a la red cableada. Esta conexión física a la red cableada hoy por hoy es mucho más sencilla y viene a la industria este conector que se llama el C-Plug o el Z-Plug. Acá ustedes pueden ver un video. Este es un conector de terminación en campo. Se termina tan simple y tan sencillo como se puede terminar un jack, es decir, un outlet, que es el que yo coloco normalmente en la salida o en el área de trabajo, pero en este caso este plug es 6A, justamente buscando esa consistencia con estas recomendaciones que entrega el estándar. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer la terminación de un conector, de un plug convencional en un cable sólido, les va a costar mucho trabajo. Luego este Z-Plug ha vencido esa barrera de la dificultad que antes se tenía y también de poder lograr esa consistencia dentro del proceso de terminación. Esta configuración en donde yo puedo llevar y ahora conectar directamente cualquiera de los dispositivos que esté en techo o en pared, está listado en la norma como enlace terminado en plug modular. Se llama MPTL, por sus siglas en inglés, como lo pueden ver acá en la parte izquierda en la pantalla. Y también sirve mucho y ha sido de mucha utilidad para todo lo que tiene que ver con diseños de la parte de videovigilancia, donde normalmente los diseñadores odiaban tener una conexión visible donde estaba el outlet, estaba el passcord con su remanente, con su reserva conectado a una cámara, en donde estéticamente no se veía bien y obviamente la seguridad estaba ahí al alcance de cualquier tijera o de cualquier mano que quisiera de alguna u otra manera pues hacer una desconexión autorizada. Entonces la intención de este MPTL y de nuestro conector Z-Plug es hacerlo lo menos profundo posible. El nuestro tiene 35 milímetros, se puede utilizar con bota o sin bota, y en la medida de lo posible que quede al interior del housing del dispositivo de la cámara. Tenemos un listado de compatibilidad con diferentes marcas, diferentes fabricantes, tanto de Wireless Access Point, como para el caso de cámaras PTZ o cámaras tipo Unidomo, en donde podemos buscar ese campo de aplicación y hacer de la implementación una implementación mucho más limpia y también más económica, porque estoy eliminando el jack, estoy eliminando el display y estoy eliminando el patch. Power over Ethernet, sin duda alguna, es parte de esos drivers que alimentan esa siguiente generación de edificios inteligentes.
Estamos viendo diferentes versiones en pantalla. La primera versión conocida o mal llamada como Power over Ethernet, la siguiente versión conocida coloquialmente como Power over Ethernet Plus, y la tercera y la cuarta versión conocida coloquialmente como Power over Ethernet Plus Plus. Power over Ethernet no es una marca registrada de la IEEE, luego es mucho más fácil que podamos identificar los componentes y los dispositivos y obviamente los requisitos de diseño del dispositivo asociados a estos numeritos, ¿cierto? Que ustedes están viendo acá, que es el grupo de estudio de trabajo de redes alambradas, más el prefijo que lo acompaña, que son las letras AF, AT, BT. También puede ser llamado Power over Ethernet tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. ¿Por qué se ha desarrollado más potencia? La primera versión salió en el 2003 y la última versión en el 2018 y seguramente vamos a empezar a ver cada vez más dispositivos conectados a la red a través de par trenzado balanceado y pues a través del par trenzado balanceado alimentado, teniendo la posibilidad de alimentar eléctricamente el dispositivo. Entonces empezamos a ver que cada vez los dispositivos están demandando más potencia y por esa razón esta es la potencia que se tiene en la fuente. Normalmente la potencia que voy a tener acá en el dispositivo está alrededor de los 72 vatios en Power over Ethernet tipo 4, en tipo 3 está sobre los 50 vatios, tipo 2 estamos hablando de 25.5 vatios y en tipo 1 de 12.95 vatios, 13 vatios. Esto sin duda creo que empieza a ser parte de ese ecosistema de edificio inteligente cuando empezamos a ver los dispositivos que estamos integrando dentro de nuestro edificio. Esos dispositivos pues normalmente son dispositivos que están funcionando en corriente continua, entonces lo que voy a hacer ahora es eliminar todo ese proceso de conversión de corriente continua a corriente alterna y hacerlo mucho más práctico, mucho más sencillo y al final no es solamente llevar la alimentación eléctrica, sino tener la posibilidad de tener la gestión. Cuando ustedes hablan con un coordinador, con un gerente de tecnología, la gestión es uno de sus pilares fundamentales. Pero claramente cuando estoy incrementando la potencia en el dispositivo, pues el nivel de corriente también está aumentando. En las primeras versiones hablábamos de 350 miliamperios y en las versiones más avanzadas como POE tipo 3 y tipo 4 estamos hablando de 960 miliamperios y de 600 miliamperios respectivamente. La corriente sí tiene un impacto directo con las redes de par trenzado balanceado y ese impacto directo está asociado al hardware de conexión y también a la implementación de la selección del cable. Cuando hablo del hardware de conexión, estoy hablando específicamente de los contactos, de los filamentos que internamente tiene el plug del outlet, que en función de los arcos que se producen normalmente cuando yo estoy haciendo una desconexión, pues van a empezar a erosionar cada uno de esos contactos. En función del tiempo, yo puedo tener un contacto, como lo pueden ver en la imagen de la parte derecha de su pantalla, que pues va a impedir que no solamente alimente eléctricamente el dispositivo, sino va a impedir que tenga ese control y esa gestión a través de mi red de datos. ¿Cómo poderlo evitar? Hay algunas recomendaciones y pruebas de la industria. Nosotros tenemos nuestros productos bajo el sello Guard, que es el guardián de energía, o como lo llamábamos antes, los redes de Power over Ethernet, que lo que hacen es a través de pruebas específicas, que son pruebas que están en la industria y en el mercado, habilitar un mayor ciclo de utilización del hardware de conexión. En este caso estamos hablando tanto de los jacks como de los plugs. En la pantalla ustedes están viendo un ejercicio de un fabricante convencional, también pues, de reconocimiento importante también en el mercado, que dice que cumple algunos requisitos de longevidad en su hardware de conexión, pero si nosotros quizás empezamos a verificar la manera en cómo lo hace, pues vamos a encontrar algunas deficiencias y una afectación directa en el hardware de conexión. Desafortunadamente, cuando hablamos de Power over Ethernet no tiene la posibilidad, no tiene la manera de poder avisar, notificar en el momento en que se va a hacer una desconexión. No dice, la fuente no le va a decir al dispositivo, oiga, están a punto de desconectarme físicamente. En ese proceso de desconexión, voy a mostrarlo aquí más abajo que hay una imagen, en ese proceso de desconexión, el contacto entre los filamentos del plug
los filamentos del plug con los filamentos del jack producen digamos que un roce, ¿cierto? Ese roce o ese contacto producen un arco o una chispa. El nombre técnico se llama desacoplamiento de baja carga y esa chispa, pues lo que va a hacer es erosionar en función del tiempo, pues las conexiones de los contactos, tanto de mi plug como de mi jack. En un fabricante convencional, si ustedes se dan cuenta, cuando están haciendo, acá se puede ver mucho más fácil, cuando se está haciendo la desconexión, fíjense que el arco se produce en este punto. Luego, la zona que está siendo afectada, tanto en el outlet como en el plug, pues se pinta acá en color rojo. Pero esta es la posición final de desconexión, pero no es la posición final de contacto. La posición final de contacto, imaginémonos que ahora estoy conectando ese mismo plug dentro del outlet, pues la posición final de contacto es este que está acá, estoy señalando con el cursor. Si ustedes se dan cuenta, y lo que normalmente dicen otros fabricantes es que el punto que está erosionado es este que está acá en el outlet, y definitivamente así es. Pero lo que no han tenido en cuenta es que la erosión también se produce en el filamento, en el contacto del plug. Eso, pues de igual manera, pues va a tener un impacto directo dentro de la confianza y el ciclo de vida de la instalación. En el caso de Simon, nosotros la posición final de contacto, o sea, ya el contacto final es totalmente distinto, es este que ustedes están viendo acá en color verde, y fíjense que igual la chispa se va a producir cuando voy a desconectar en este punto, en el outlet, y la chispa en este caso va a erosionar el filamento en este punto, que va a ser el punto de contacto del plug. Pero es totalmente distinto las posiciones finales de contacto tanto del plug como del outlet. Eso hace que el ciclo de vida de la instalación sea mucho más largo. Hay pruebas específicas para probar el hardware de conexión. En este caso estamos hablando de una prueba que hace la Comisión Internacional de Electrotecnia, por sus siglas en inglés es la IEC, se llama la 60512-99-001, que habilita las pruebas para el hardware de conexión. No olviden poderlas pedir también dentro de la documentación que estén pidiendo. Eso garantiza que ustedes van a poder tener el mayor ciclo de vida, que normalmente hablamos de redes de cableado estructurado entre 15 y 20 años. El impacto de la temperatura, en este caso de la corriente que se está generando también al interior de los bondos del cable, también tiene una afectación directa. Y tiene una afectación directa y esto es normativo. Cuando hablamos de normativo es que tanto los estándares internacionales, como es el caso de la ISO-IEC, como el estándar americano, coinciden en lo siguiente, y es que a mayor calor que se esté generando dentro de mi bundle de cables, dentro de mi grupo de cables, mayor atenuación. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esa atenuación? Tengo que compensar la atenuación que se está generando, y la única manera para poder compensar esa atenuación y garantizar los niveles eléctricos de desempeño esperados es reduciendo la longitud. Entonces, hay parámetros bien definidos por el estándar y ellos lo mencionan o son enumerados como factores de derrateo. Los factores de derrateo son mucho más exigentes y afectan en mayor medida los cables UTP. En este caso, los cables UTP son cables que no tienen ningún tipo de apantallamiento comparado con los cables de tipo apantallado, como es el caso de las soluciones 6A FUTP o las soluciones 7A SFTP. Un tema quizás para que ustedes puedan tomar notas es que los cables de Siemens 7A no necesitan ser reducidos para soportar 10 gigabits por segundo a temperaturas más allá de los 60 grados centígrados, es decir, a 70 grados. Entonces, un tema importante también para poder discutir y para poder revisar es la temperatura de operación que soportan los cables de comunicaciones. Normalmente el estándar define que los cables de comunicaciones deben ser clasificados como mínimo a temperaturas máximas de 60 grados centígrados. Pero si ustedes tienen un cable que soporta temperaturas de operación más allá de los 60 grados centígrados, quiere decir que es un cable que puede tener menos restricciones en la acomodación de bondos y que puede soportar más corriente. Evidentemente, pues va a ser una condición específica cuando empecemos a hablar de Power over Ethernet tipo 3 y tipo 4 y la empecemos a incorporar dentro de nuestras áreas de trabajo. No lo mencioné, pero seguramente se dieron cuenta que tipo 3 y tipo 4 lo que está haciendo es habilitar
por ejemplo, laptops, nuevas generaciones o computadores de escritorio que van a ser alimentadas eléctricamente a través de las redes de par trenzado balanceado. Por último, pues es intentar de alguna u otra forma desprender ese concepto básico o quizás analógico en donde yo tengo múltiples disciplinas, múltiples subsistemas dentro de mi edificio y empiezo a tener sistemas totalmente convergentes. Cuando yo tengo múltiples disciplinas, tengo múltiples contratistas, tengo múltiples contratos para que el área de finanzas y el área de proyectos pues pueda entrar a manejar. Eso quiere decir más costo, más tiempo, ¿sí? Tengo canalizaciones independientes por lo general, tengo espacios independientes y tengo pues una infraestructura que se empieza a desarticular de toda esa era de siguiente generación de edificio inteligente. Lo que se prevé entonces es un enfoque totalmente lógico y convergente. Aquí sí estamos llevando la palabra convergente a su máximo nivel, en donde empezamos a integrar no solamente las aplicaciones que vimos en pantalla, sino también ya empezamos a integrar quizás elementos que antes no estaban siendo considerados dentro de la red, como es el caso de las luminarias. Las luminarias hoy por hoy ya no se discute el tipo de tecnología LED frente a tecnologías, por ejemplo, incandescentes, como por colocarles una idea, sino hoy la discusión es si es una lámpara LED AC o si es una lámpara LED DC. Cuando hablamos y empezamos a comparar LED AC con LED DC a nivel o en términos de eficiencia, no vamos a encontrar quizás un argumento lo suficientemente fuerte que lo pueda sustentar dentro del OPEX o dentro del CAPEX. ¿Por qué? Porque son muy similares. Vamos a encontrar quizás un punto de diferencia a favor de las luminarias LED en corriente continua. Pero lo que sí podemos hablar es que cuando yo empiezo a llevarlo a través de una LED DC, es decir, que la lámpara ya empieza a incorporar un conector, una tarjeta de red para ser integrada, para ser conectada a la red, pues yo ya empiezo a hablar de la gestión de los datos, ya empiezo a hablar de la recolección de los datos. Y los datos empiezan a ser de los elementos más importantes de la infraestructura que yo voy a poder tener en mi edificio, porque basado en los datos es que yo empiezo a tomar decisiones. Y las lámparas afortunadamente están estratégicamente bien ubicadas y estas lámparas están recolectando información, pueden hablar sobre los niveles de utilización, por ejemplo, de las áreas, me pueden hablar de factores de ocupación, me pueden hablar, por ejemplo, se pueden integrar con sistemas de evacuación, me pueden entregar información muy práctica y precisa de lo que puede estar pasando y es un sistema que fácilmente aprende al ser o al estar incorporados frente a un lenguaje IP, pues es un aprendizaje continuo que permite habilitar todas estas herramientas que seguramente van a escuchar dentro de los Building Management Systems, dentro de los sistemas de automatización y de control a través de lenguajes mucho más simples, más flexibles y mucho más fáciles de supervisar. Cuando yo empiezo a llevar toda esta infraestructura a nivel de servicios o arquitecturas IP, pues eso hace que yo tenga la posibilidad de poder alcanzar esas siguientes generaciones de edificio inteligente de una manera mucho más práctica y también de una manera mucho más consistente. Por último, recordarles que cuando normalmente empezamos a hablar de edificios inteligentes, típicamente se empieza o se puede llegar a pensar que llevando todos estos sistemas a un lenguaje común, como es el lenguaje IP, puede resultar costoso. Sin embargo, cuando yo empiezo a pensar en la automatización y en ese control, a través de ese intérprete ahora va a ser un intérprete de un solo lenguaje, un lenguaje común, mucho más natural, y es allá donde siempre vamos a llegar. Las redes Internet siempre ganan. La preparación de edificios inteligentes luego pues constituye una gran cantidad de elementos, quizás falta por mencionar, y podemos quizás ampliar la información, estándares de la industria que se ponen al servicio de este tipo de topologías o de este tipo de arquitecturas. Podemos encontrar estándares que son de voluntario cumplimiento, como es el caso de la ISO IS 11801-6, que habla sobre edificios inteligentes.
podemos también encontrar el TIA 862B, que es un estándar orientado a quizás a la industria americana, pero también podemos empezar a recopilar datos o información de otro tipo de estándares o de otro tipo de arquitectura, como son estándares, por ejemplo, el ISO 18598. Este es un estándar que vale la pena que lo puedan tener en cuenta cuando hablamos de la automatización de los procesos. Las redes de cableado estructurado también se pueden automatizar, y acá tenemos un sistema que coloquialmente es conocido como cableado inteligente, y internacionalmente, o en este caso los estándares, los llevan a través de la definición de AIM, Automated Infrastructure Management, gestión de la infraestructura de manera automatizada, en donde ya muchos clientes pues están llevando su infraestructura tradicional a infraestructura mucho más inteligente, en donde yo puedo detectar cualquier tipo de conexión o desconexión, yo puedo generar cualquier tipo de alarma. Si por ejemplo tengo una cámara en un cuarto de telecomunicaciones, en un cuarto técnico, en un área de trabajo, y tengo un sistema de cableado inteligente, yo puedo hacer que el sistema me detecte la desconexión y que me pueda enviar un frame del momento exacto en el que se hizo la desconexión. Puedo también, a través del software, recolectar información de los activos que están en mi infraestructura de TI, y también tengo la posibilidad dentro del software de tener toda la documentación completamente actualizada. Es decir, normalmente nosotros recibimos una documentación en papel o en medio digital. Esa documentación que está en papel o en medio digital muy rara vez se actualiza frente a las modificaciones, las adiciones y los cambios que se pueden presentar, y que de hecho son el común denominador hoy por hoy, es la regla y no la excepción de las infraestructuras de los edificios. Entonces, que yo tenga la posibilidad de tener esa documentación actualizada en tiempo real a través de un software, definitivamente facilita las labores del coordinador, del gerente de tecnologías de cada una de las empresas, y hace que pues se puedan dedicar a temas mucho más estratégicos. Les dejo aquí mis datos de contacto. No sé, Paula, si haya preguntas o si tengamos tiempo para responder algunas de ellas. Sí, Cristian, si podemos responder, yo creo que una o dos. Carlos Alberto pregunta, ¿los conectores Z también son para cable blindado? Sí, los conectores Z-Plug son para soluciones apantalladas, de hecho, y no apantalladas también. De hecho, también puede ser utilizado en combinación con el cable de planta externa. Muchas veces yo necesito llevar cableado hasta un poste y ese poste está fuera de los límites del edificio, y si dentro de los 90 metros, si tengo esa posibilidad de llevar par trenzado o balanceado, llevaría un cable de planta externa que tiene o que cumple esos requisitos para ser instalado en intemperie. Es un cable mucho más grueso, pero es un cable que también puede ser terminado con nuestro Z-Plug. Entonces, lo habilita en soluciones apantalladas, no apantalladas, y también para soluciones de planta externa. Ok, Denis Rosso pregunta si es posible contar con esta presentación. Sí, más tardecito se les va a hacer envío del link con la grabación de esta presentación. Oscar Mario Guzmán pregunta, ¿podrían enviar los enlaces para tener acceso a información de edificaciones LED? Claro que sí, vamos a compartir tu información. De hecho, aprovecho el espacio para invitarlos. Nosotros tenemos una página que se llama Standard Information. Pueden ingresar a través del siguiente enlace web, es blog.standard/standard. Es un blog donde ustedes van a encontrar un resumen de las principales cosas que están pasando en los comités donde se está gestando toda esta tecnología. Estamos hablando de la IEEE, estamos hablando de la TIA, estamos hablando de la ISO 10C. Son resúmenes muy concretos y específicos sobre todas estas opciones y sobre todas estas arquitecturas. Si, por ejemplo, están pensando en implementar un proyecto o llevar un proyecto a un nivel superior de edificio inteligente, pueden ponerse en contacto con nosotros y podemos hacer el ejercicio sobre el sistema de iluminación LED-DC. Nosotros, como decimos, no vendemos las lámparas, digamos que lo que estamos haciendo es gestando toda la arquitectura a través de una configuración que está ahí documentada dentro de los estándares, pero estamos aliados con fabricantes complementarios
que pueden en este caso direccionar o alimentar esa iniciativa y hacer en este caso en conjunto todo el estudio de la infraestructura de iluminación que se desea implementar. De hecho, vale la pena también mencionarlo. Ahora salió dentro del Ministerio de Minas y Energía, ya ahorita seguramente con las actualizaciones que ustedes conocen, ya el sistema de iluminación a través de tecnologías complementarias, pues ya está habilitado. Dentro de esas habla también de las soluciones de alimentación remota o conocidas como Power over Ethernet. Ok, Cristian, bueno, ya esa sería la última pregunta. Les agradecemos a todos por su asistencia y les recomendamos que llenen la encuesta que les va a llegar al terminar este webinar porque estamos muy interesados en conocer sus opiniones y también si tienen proyectos actuales o futuros en los que quisieran ser apoyados. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página y que los clientes existentes se activen en el e-commerce. Y nuevamente gracias por la asistencia y a ti, Cristian, por acompañarnos hoy. No, muchas gracias, Melissa, por la invitación y a todos por la asistencia. Abrazo y bueno, esperamos que podamos vernos en una siguiente oportunidad. Saludos, feliz resto de día.